Alejandra Haas, al frente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, habla de unas elecciones incluyentes en este México, donde discriminamos por todo. Alejandra Haas, esta noche, en La Pura Verdad. Explícame, ¿qué nos ha pasado como sociedad que tenemos que llegar hasta este momento para hablar de elecciones incluyentes? Lo que ha pasado es que no ha pasado nada. Claro. Lo que ha pasado es que hemos permitido que el racismo, el clasismo y el sexismo persistan. Y hasta hace relativamente poco, y gracias a la lucha de organizaciones de la sociedad civil y personas que han dedicado su vida a ello, hemos logrado, por un lado, establecer ciertas medidas de igualdad, como es la paridad de género, y por otro lado, lograr hacer visibles ciertos temas como el clasismo, la homofobia, el racismo, como temas que afectan no a cuestiones marginales de la vida pública, sino a las cuestiones centrales. Entonces, igual que pueden afectar los procesos electorales, también afectan a los temas de pobreza, a los temas de justicia, a los temas que preocupan a la sociedad en su conjunto. A los derechos humanos, pues. A los derechos humanos, pero además también a las problemáticas estructurales, ¿no? Ahora bien, la frase suena pomposa, pero ¿cómo entendemos esto de una elección incluyente? Bueno, con CONAPRED y con el Instituto Nacional Electoral desarrollamos una guía de acción pública sobre elecciones incluyentes que tiene 4 tomos y hay distintos momentos en los cuales la elección debe ser incluyente. Está todo el tema de la preparación de la elección y medidas de acción afirmativa o protocolos o lineamientos que ayudan a preparar el terreno. En este caso, por ejemplo, el INE logró pues establecer un protocolo para que las personas con discapacidad sean funcionarias de casilla, un protocolo para que Cosa no haya... que no sucedía antes. Pues no había un lineamiento, claro, y se podía generar una dificultad en que esto fuera realidad. El tema de un lineamiento específico para que las personas trans no tengan problema al votar. A ver, pero pongamos las cosas en blanco y negro, digamos. ¿Cuáles eran los problemas? Que llegaban con una identificación de hombre o de mujer y se presentaban vestidos con una apariencia opuesta, digamos, y tenían problemas para votar concretamente. Mira, es muy... La pregunta es, ¿por qué tiene que emitirse una recomendación concreta, un acto concreto, si el problema existía o no? El problema existía, las organizaciones lo han dicho, no había necesariamente digamos, un registro concreto de la magnitud del problema, pero era sin duda una problemática que pues informaban las organizaciones al propio INE y el INE tuvo el entusiasmo y las ganas de generar este protocolo que finalmente lo que hace es decir, el género no debe de importar. Usted, funcionario de casilla, no se fije si es hombre o mujer. Fíjese que se parezca, que tenga lo que tiene que tener como cualquier ciudadana o ciudadano para votar, pero no se esté fijando en lo que uno trae como prejuicio estereotipo, que es quién debe ser hombre y quién debe ser mujer, ¿no? Entiendo. Entonces son medidas, pero hay otras medidas que también hay que celebrar. Desde luego la paridad, que es de un alcance brutal. O sea, el hecho de que hombres y mujeres tengan que estar representados 50-50 en los comicios, en los puestos de elección popular, en términos de los legisladores, las legisladoras, pues es realmente importantísimo. Pero porque además tiene un efecto sustantivo, no es nada más un efecto procedimental. Y después tienes otra determinación del INE también muy a celebrar, que es el tema de los distritos indígenas. De 26 distritos indígenas determinaron que más o menos la mitad tendrían que tener candidatas o candidatos indígenas. Entonces son todas medidas, algunas de acción afirmativa, algunas medidas permanentes, pero lo que hacen es que ayudan a que los grupos en situación de discriminación histórica, por décadas o siglos, puedan participar del periodo electoral de una forma más equitativa. Que además hay que entender, digo porque el tema está muy sobre la mesa, incluso en algunos casos hasta sobreexplotado, aún entendiendo la seriedad del asunto, pero no es solo una cuestión de género cuando hablas de la población que ha sido segregada. No solo es una cuestión de hablar de hombres y de mujeres, están las cuestiones de piel. Ahí está la encuesta de movilidad social que habla claramente de eso. Así es. En la encuesta de movilidad social lo que vemos es que por primera vez el INEGI incorpora el criterio de tono de piel como un criterio a medir para ver si hay correlación entre
tu tono de piel y tu posibilidad de tener movilidad social. Y con otros factores que también se incluyen. Vamos, digo, con peras y manzanas. Movilidad social es, digamos, crecer, moverte, cambiar de estatus dentro de la sociedad. Así es. A veces tiene que ver con la posibilidad de estudiar, de un trabajo mejor, de ganar más dinero, en fin. E intergeneracional. Es decir, que tus padres estaban en una circunstancia y tú puedes estar en una mejor circunstancia. Y lo que se encontró ahí es que el tono de piel sí juega un papel en las oportunidades educativas y en las oportunidades laborales y por lo tanto en la posibilidad que hay de movilidad social, que de por sí en México es bastante estática, o sea, no hay mucho cambio. Pero sí se encontró una correlación, y todavía hace falta estudiar mucho el tema de por qué se correlaciona, pero sí se encuentra que hay una correlación entre el tono de la piel de las personas y las posibilidades que tienen de acceder al colegio, de acceder sobre todo a la educación secundaria, preparatoria y educación superior. Y en este caso es muy concreto, y esto lo reflejó ya la Intercensal del 2015, que la población afrodescendiente en México, que es una población cuantiosa, 1,5 millones de habitantes en México se autoadscribieron como afros. La población afrodescendiente, por ejemplo, tiene un acceso a los derechos mucho menor que el resto de la población en derechos muy concretos. Por ejemplo, 15 o 17% de analfabetismo comparado al 5.5% que es la media nacional. 3 veces. 3 veces. O un 20% de la población afromexicana que no tiene acceso a la seguridad social de ninguna especie. Y entonces lo que nos damos cuenta es que las comunidades afromexicanas, que tienen una reivindicación histórica porque el artículo 2 de la Constitución no las reconoce en la actualidad como, digamos, origen de la sociedad multicultural mexicana, es una reivindicación no nada más justa históricamente, sino... Perdón, a pesar de una presencia histórica de mucha data, ¿no? Así es. Y no es solo una cuestión simbólica y justa históricamente por esa presencia, sino es un problema en la actualidad. Porque también las personas pueden decir, bueno, pues es que los afros quizá en su momento, pero ya se asimilaron. No, hay una identidad afromexicana muy viva, muy interesante, porque además hay mucha mezcla también con pueblos y comunidades indígenas. En fin, es interesante y la verdad es que conocemos muy poco de esas comunidades y pueblos y sobre todo, y lo más importante para el Estado, sus derechos no son vigentes en la medida en la que son para el resto de la población. Alejandra, te he preguntado esto casi cada vez que nos encontramos en la vida o frente a las cámaras. Y es, la gente tiene la sensación de que las cifras se han disparado y en realidad lo que sucede es que las cifras comienzan a existir. Antes no existía la medición. Ya hemos gastado mucha energía, presupuesto y discurso público en la medición, en saber cómo estamos. Lo que no encuentro todavía, y te pregunto si ya encontraste tú, es cómo paliamos esta situación, cómo retrocedemos en la discriminación, cómo hacemos para ser mejores, básicamente. Yo creo que el cambio debe ser un cambio estructural, ¿no? Lo primero que hay que entender con todas estas cifras, que yo no coincidiría en que es suficiente. Yo creo que hay que seguir preguntándonos los porqués. No, y seguramente en cuanto más busquemos, más vamos a encontrar. Así es. Hay que preguntarse por qué y cómo y quiénes. Pero una vez que nos contestamos eso, también lo que detectamos es que la discriminación tiene un costo económico y un costo social. Te doy un ejemplo. El INMujeres calcula que si todas las mujeres ingresaran al mercado de trabajo como los hombres, el país tendría una inyección en la economía de 240,000 millones de pesos, que es el PIB de un estado de la República, ¿no? Y estamos desgastándonos en encontrar alternativas al desarrollo cuando realmente la riqueza del país está en su gente, en su población diversa, en su población joven, en su población de adultos mayores, de mujeres, de personas con discapacidad, de la diversidad sexual, que son excluidas y excluidas, por ejemplo, del mundo del trabajo y de la seguridad social. Claro. ¿Qué se necesita para el trabajo y la seguridad social? Que nos preguntemos qué es lo que está excluyendo, cuáles son las cuestiones que excluyen a las personas. Entonces, un ejemplo muy concreto de solución. La norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, que emitimos hace 2 años, que ayuda a las empresas y a los centros de trabajo a decir, mis políticas de contratación ¿están dirigidas a conseguir el talento o están dirigidas a contratar a las personas a las que tolero y con las que quiero trabajar? Y simplemente con esa norma, los centros de trabajo pueden darse cuenta. Bueno, simplemente con esa pregunta. Con esa pregunta nos damos cuenta que la verdad es que discriminamos aunque nos cuesta. Y entonces nos tenemos que preguntar más seriamente, ¿hemos calculado el costo, número 1? Y 2, ¿por qué permanecemos y persistimos en la discriminación si sabemos que le estamos haciendo un daño al país y que le estamos haciendo un daño muy fuerte a nuestras comunidades? ¿Qué cosas no pueden pasar? ¿A qué debe estar alerta la gente cuando vaya a votar en términos de discriminación, de igualdad?
Concretamente para el día de la elección, bueno, las casillas deben ser accesibles, los materiales para votar también accesibles para personas con discapacidad, etcétera, los materiales que está publicando el INE, que también el INE y los partidos políticos. Pero creo que lo más importante y lo más sustantivo es que nos tenemos que preguntar como votantes, ¿quién ofrece una solución para cortar las brechas de desigualdad? ¿Quién de todos los partidos políticos me está ofreciendo una visión de un país en donde no haya discriminación, en donde no se trate a las mujeres y a los hombres de una forma tan desigual, con esas brechas salariales? ¿Quién está ofreciendo a las personas indígenas y afros una salida de una circunstancia muy concreta de violación a sus derechos, ¿no? Y creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en términos de proyecto de país. ¿Hacia dónde podemos ir en una sociedad más igualitaria? Que me parece que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadano mexicano a eso aspira y eso quisiera. Si alguien tiene una discapacidad visual o tiene en su familia una persona con una discapacidad visual, ¿cómo debe hacer en el momento de ir a votar? ¿Alguien lo tiene que asistir? ¿En la mesa le tienen que dar permiso que sea un familiar? ¿Tiene que ser un funcionario? Acláranos esto. No, puede haber acompañamiento, por supuesto, de la persona de confianza del votante o la votante, y ese es el caso de cualquier persona con cualquier discapacidad que necesite asistencia en el momento de emitir el voto. Desde luego que va a ser muy bueno que las y los observadores electorales conozcan el contexto o el marco de la no discriminación y también ayuden a las autoridades electorales y al propio CONAPRED a revisar cómo se desarrolló la elección y que podamos generar después información sobre qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se tiene que ajustar para mejorar todavía más el acceso de todas las personas a los derechos. Estamos a punto de conocer los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación. ¿Hay alguna medición nueva que se haya incorporado en esta ocasión? Bueno, creo que lo más destacable ahí es que es la primera vez que se hace con el INEGI. Además, la hacemos 4 instituciones, además del INEGI, la CNDH, la UNAM, el CONACYT y el CONAPRED. Es una encuesta muy grande y con temas variados, muy variados, como es el tema de la discriminación. Pero creo que lo más destacable es que va a ser una herramienta, esperemos, para la nueva administración de tomar decisiones de política pública y de lograr realmente proponer esto que te decía, acortar las brechas, no nada más medir cuánto se hizo, sino si lo que se hizo tuvo impacto. Déjame brindar contigo por esto que brindamos casi siempre, por la igualdad basada en la diferencia. Así es. Salud.